Siguiendo con los videos, ahora retomamos con las partes más de análisis circuital del capítulo de diodos. Como vimos en la introducción de este capítulo, la curva del diodo se puede modelar con esta función, una exponencial, en donde está el voltaje del diodo, el voltaje térmico, que como les comenté es K, constante Boltzmann, temperatura absoluta, y Q, la carga del electrón, y siempre vamos a usar 25 milivolts para temperatura ambiente. Este factor N, que en general vamos a usar 1 para diodos que están en un chip. Y entonces, principalmente nos vamos a referir a la parte positiva, con voltajes positivos, es decir, con la polaridad que aparece aquí, y el valor de corriente va a evolucionar según la curva y según esta ecuación. Entonces, los modelos que vamos a usar para diodo, vamos a tener que saber cuál modelo usar. Muchas veces se les va a decir, usen tal modelo, y son en orden de complejidad los que vamos a ver aquí. Cuando hablamos del diodo dibujado de la forma que aparece en este diagrama, donde la corriente por convención entra por el positivo como elemento pasivo y entra por el ánodo, entonces el voltaje es definido de esa manera, más o menos con ánodo y cátodo. Cuando la polaridad es así, es positiva, entonces estamos hablando de polarización directa, voltaje mayor a cero. Estamos en este lado de la curva. Un diodo ideal entonces es aquel que no produce una caída de voltaje cuando está polarizado directo y conduce, por lo tanto la corriente aumenta y el voltaje de diodo es cero. Y cuando está polarizado inverso, es decir, el voltaje es negativo, no conduce para cualquier voltaje. Entonces, en un circuito con una resistencia como el que se ve acá, la resistencia va a producir toda la caída y cuando conduce la caída es cero. Pero cuando la polarización es inversa, el diodo se lleva toda la caída y no hay ninguna conducción de corriente. Un modelo más real que permite seguir de mejor manera la caída del diodo que se representa por la curva exponencial que está en negro, es la curva en celeste, que es igual que la del diodo ideal, es decir, un solo voltaje, pero no es cero. Es un voltaje del diodo que típicamente es 0.7 volts, y que si uno considerara un diodo ideal con cero caída, sería una representación. Este sería el modelo del diodo, un diodo ideal de cero caída más una fuente de 0.7. En general esto no lo vamos a dibujar así porque simplemente vamos a decir el voltaje del diodo 0.7 y ahí entre sus terminales de ánodo con respecto a cátodo caen 0.7 volts. Siempre que ese voltaje sea polarizado directo, como está aquí, voltaje positivo al ánodo, ¿ya? La corriente circula en ese sentido. Entonces, si el voltaje en el diodo es mayor a 0.7, el diodo conduce y produce una caída constante de 0.7. Y vamos a ver en los ejercicios cómo ir entendiendo en el análisis circuital si esa situación ocurre o no. Un modelo un poco más sofisticado entonces es el que incluye una cierta resistencia que produce entonces una pendiente. Y de esa manera se ve un poco mejor o es un poco más realista el modelo con respecto al modelo más exacto que incluye la exponencial. Este lo vamos a ocupar en contadas ocasiones cuando sea importante encontrar exactamente o con mayor precisión el voltaje que aparece en el diodo para distintas corrientes. Entonces, si uno considera ahora que el diodo es un elemento no lineal, uno puede pensar en un modelo de pequeña señal. Entonces, en ese caso, tal como hablamos en el capítulo 1 del curso, uno está considerando que el diodo tiene una caída, por ejemplo, de 0.7 y que sería el punto de polarización, y uno aproxima la exponencial a una cierta recta en el punto. Entonces, como hay una pequeña variación de voltaje en el diodo, produce una variación de corriente, y en ese sentido uno puede hablar de una cierta resistencia para pequeña señal,
que toma esa forma. Y aquí está la, la derivación de esa ecuación y también del modelo para pequeña señal, que es un modelo lineal que depende de esta corriente I sub D, calculada acá, y el voltaje en el diodo que ahora es alterno en torno al punto de operación, como hemos hablado varias veces. Entonces ahora empecemos a ver algunos circuitos con diodos. Los más sencillos, y si toman el curso de sistemas digitales los van a entender, pero no es demasiado complicado imaginárselos. Son las compuertas lógicas armadas con diodos. En el caso del circuito de la izquierda, circuito A, podemos verificar que si tenemos un voltaje de 0 aquí, en cualquiera de estos, o en 2,3 por ejemplo, este voltaje va a ser, el voltaje que está ahí, va a ser 0 volts, ¿ya? Porque hay una conexión de esta resistencia a tierra. Si tenemos ahora un voltaje en cualquiera de ellos, de por ejemplo 5 volts, vamos a hacer de nuevo eso, 5 volts, en cualquiera de las entradas, BA, BB o EC, si tenemos entonces 5 volts, vamos a tener una caída de, por ejemplo, 0,7. Aquí vamos a tener 4,3. ¿Ya? Eso es como un 1 lógico en la salida. Por lo tanto, aquí vamos a tener una especie de 1 lógico. Cualquier 1 lógico en la entrada va a generar un 1 lógico en la salida. Eso es como que estamos armando una compuerta lógica tipo OR. Cualquiera que suba va a hacer subir a 1 la salida. Y en el caso del circuito de la derecha, necesitamos, para que el diodo conduzca, necesitamos bajar. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros bajamos esto a tierra? Eso va a hacer que esta línea, en este punto, aparezca en 0,7. Va a haber una circulación de corriente por aquí y para allá. Entonces, en ese caso, al bajar la línea B sub A, B sub I se va a ir a 0. Cuando ahora B sub A está en 5 volts, 5 volts y 5 volts las otras dos, o sea, las tres están en 5 volts, esto está en 5 volts, o sea, en 1. O sea, los 3 en 1, las 3 entradas en 1, estas 3 entradas en 1, la salida está en 1. En cuanto una baja, cualquiera de ellas, a 0, esto baja a 0. Por lo tanto, esto es parecido a un AND. ¿Ya? Es una forma fácil de hacer compuertas lógicas sin pasar por tener circuitos integrados digitales. Ahora, donde se usa muchísimo en los diodos es en rectificadores de media onda y onda completa. El más sencillo de todos es el que se ve aquí. Un solo diodo, una fuente de voltaje alterno, un solo diodo y una resistencia. Entonces, como esta fuente de voltaje alterno le muestra en estos puntos un voltaje positivo y un voltaje negativo en los dos semiciclos, el diodo se polariza directo solamente en uno de esos dos semiciclos, como está dibujado aquí, en el semiciclo positivo. Por tanto, si esta es la forma de onda que aparece en este voltaje, visto en estos puntos, entonces para el semiciclo positivo el diodo se convierte en un cortocircuito. Si estamos usando, por ejemplo, el diodo ideal, realmente aquí hay 0 volts de caída y la resistencia conduce. Pero cuando este voltaje se vuelve negativo, entonces esto es un circuito abierto y la resistencia no conduce. Conclusión, tenemos un rectificador de media onda que solamente conduce el diodo en la mitad de los semiciclos y la señal es siempre positiva. De esa manera uno ya eliminó la parte negativa de la señal y uno está construyendo un rectificador. El rectificador completo, o lo que ya pasa a ser una fuente de poder, entonces se hace con dos de esos rectificadores de media onda para producir un rectificador de onda completa. Cuando estamos hablando ya de una fuente de poder, de ahí vienen las siguientes etapas: un filtro,
porque este voltaje, si bien es siempre positivo, dista mucho de ser un voltaje continuo, por lo tanto existe un filtro que produce ya una señal un poco más limpia, y después un regulador de voltaje, que ya es un circuito más complejo, que produce una salida DC. Lo que nos vamos a preocupar en este curso es lo que tiene que ver con estos tres módulos de diseño de fuentes de poder o de rectificadores de onda completa. El transformador, que simplemente vamos a tocar en el sentido de poder generar un voltaje secundario aquí que nos interese de un cierto valor, el circuito rectificador, que es el que nos compete en este momento, y el filtro, que básicamente está hecho con capacitores. Por ejemplo, este circuito es un rectificador de onda completa utilizando un transformador con derivación central, es decir, el transformador tiene dos secundarios, que aquí hay uno y aquí está el otro, y entre ellos se conectan a un punto común, o también lo que es lo mismo es lo que se llama un solo secundario con un punto central, o la derivación central. Entonces, al colocar un diodo, lo importante aquí es que el primario y el secundario tienen los puntos de esa manera. Entonces, si uno coloca un diodo en un lado, en un nodo y en el otro nodo del secundario del transformador, uno conduce en el semiciclo positivo y el otro conduce en el semiciclo negativo, ¿ya? Y por lo tanto lo que aparece después es justamente un rectificador de onda completa. Un rectificador real va a tener la caída del voltaje del diodo, que se va a evidenciar como esa caída de pic entre lo que uno puede ver en el secundario y lo que ve uno en ese punto, después donde los dos diodos se conectan. Esto no es un cortocircuito porque se usa el concepto de que esto es positivo y negativo, entonces no hay una conducción en el mismo tiempo, sino que en un semiciclo conduce este, en un semiciclo conduce este. Una resistencia de carga. Y ese punto central pasa a ser la tierra del circuito ya DC que aparece en este lado. Entonces, en términos de función de transferencia, el voltaje del secundario versus el voltaje de salida, aparece esta pequeña caída que es por la caída de la polarización del diodo, y después una pendiente que es alrededor de 1 porque el diodo se comporta de esa manera. Y aparece esto, peak inverse voltage en el diodo, que es cuánto tiene que resistir al no conducir, cuánto se enfrenta, qué voltaje máximo se enfrenta cuando no está conduciendo. Y ese voltaje es esta situación, por ejemplo. Cuando el voltaje está negativo y el que no está conduciendo, en este caso que es el D1, ve un voltaje de aquí a acá. ¿Ya? O sea, dos veces el voltaje de peak menos la caída del otro, eso es lo máximo que ve, entre este punto y este punto. ¿Ya? Eso es interesante porque es un parámetro de diseño, porque el diodo cuando no está conduciendo tiene que ser capaz de resistir ese voltaje inverso. El más típico de todos de los transformadores, de rectificadores, perdón, de onda completa es el que se hace con 4 diodos, visto acá, en esa configuración, y se conecta a un transformador sin punto central. Entonces este transformador es simplemente un secundario sencillo. Este punto donde están los dos ánodos pasa a ser tierra y donde están los dos cátodos pasa a ser positivo. Y en este caso el peak inverse voltage se calcula de esa manera y como pueden ver es menor que el anterior. Entonces es menos exigente para el diodo, sin embargo tiene este problema, que aquí en cada uno de los ciclos de conducción hay dos diodos en serie. Por lo tanto, el voltaje que aparece es menor que en el otro caso. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Ahora, el rectificador en general va a ser simplemente un capacitor que va en paralelo con la carga, ¿ya? Y ese capacitor es grande y lo que hace es suavizar el voltaje de onda completa a esta caída que es de descarga del capacitor, que va a depender obviamente de la resistencia de carga. Aquí aparecen expresiones para el rizado, que es básicamente lo que se aleja el voltaje resultante en estos puntos con respecto a una línea de valor constante en el tiempo. Ese es el rizado, esa es una expresión aproximada que se usa para diseñar y definir, por lo tanto,
El valor del capacitor depende de la corriente de carga y de la frecuencia de operación, en, digamos 50 o 60 Hz, dependiendo de si es en Estados Unidos o en Chile. Y también aparecen algunos corrientes promedio por diodo y máxima que son útiles para la elección de los diodos en el rectificador.